Hablemos de la comunicación oral. Para empezar, la comunicación oral se divide en formas. Las formas de expresión oral son el conjunto de técnicas para comunicarse efectivamente y además con un grado óptimo entre las personas. Tratar de eliminar las barreras que existan y entender cómo se dividen sus características y la manera en general que se utilizan. La comunicación oral o la expresión oral se divide generalmente en dos grandes grupos. Uno de ellos es la comunicación oral reflexiva y la otra es la comunicación oral espontánea. La comunicación oral espontánea tiene ciertas características. ¿Para qué sirve? Principalmente para llamar la atención, para narrar hechos o sucesos que hayamos vivido, que hayamos visto que a alguien más le sucedió, para expresar sentimientos, deseos o exponer problemas y para argumentar opiniones. La forma de expresión espontánea, por excelencia, es la conversación. Este diálogo que podemos mantener con cualquier persona en nuestro día a día y generalmente en nuestra cotidianidad. Se usa en situaciones comunes de la vida diaria. Por otra parte, la comunicación oral reflexiva tiene otras características. Su principal función es exponer de forma objetiva, tras haber pensado y analizado, puntos de vista, opiniones y dar sustentos objetivos a ideas que nosotros tengamos o presentamos. Se usa principalmente en discursos académicos, en conferencias, en charlas, en ponencias, en mítines y también se utiliza en algunos programas de medios de comunicación, principalmente los de carácter informativo. La comunicación oral espontánea y la reflexiva tienen algunas características que las diferencian claramente unas de otras. Por ejemplo, en la comunicación oral espontánea, la principal finalidad es intercambiar ideas de manera rápida. Es lo que hacemos en las conversaciones de nuestro día a día. El hablante es el centro del discurso. Generalmente nos referimos a nosotros y tratamos de captar además la atención con ademanes, con expresiones corporales, con la forma en que hacemos contacto visual. El tú se convierte en yo cuando uno y otro está dialogando. Se intercambian para contestar y esto se hace de manera natural, sin pensarlo mucho. Es parte de lo que conforma la expresión oral espontánea. La estructura del discurso es básicamente inexistente. Nosotros no pensamos de manera analítica lo que estamos diciendo cuando hablamos con personas de confianza o en nuestro día a día. El discurso es abierto, el texto se produce en el momento que la persona está hablando, no se trae un guión o no se tiene muy pensado antes de lo que se va a decir. El discurso se puede alargar o acortar en función del tiempo del oyente. Sabemos entender la comunicación no verbal de la otra persona y si notamos que tiene prisa, nosotros tratamos de acortar el discurso. Si notamos que nos está prestando atención, nosotros podemos extender o detallar un poco más lo que estamos hablando. La comunicación oral espontánea es dinámica, es expresiva y muchas veces es innovadora. Cobra gran cantidad de importancia varios elementos que no se pueden presentar en la comunicación escrita, entre ellas el acento. Cuando identificamos que una persona tiene acento del norte del país, acento costero, acento europeo, acento del centro del país, va a cobrar una gran importancia, así como el tono y la intensidad de las palabras o frases, la velocidad a la que hablamos, pudiendo nosotros hacer más lento el discurso o hacerlo más dinámico y más rápido. Cobran también importancia la modulación, cómo subimos y bajamos el volumen, los gestos que acompañan las palabras, los movimientos del rostro y del cuerpo, porque muchas veces van a ayudar
a darle contexto a nuestro discurso, van a ayudar a ilustrar palabras o van a ayudar a darle contexto al ambiente que estamos creando a la hora de hablar. Influyen también la intención y, por cierto, el estado de ánimo de un individuo. Ahí nosotros vamos a poder notar si la persona con la que estamos hablando está emocionada, está muy feliz, está eufórica, o por el contrario, si está triste, si está desolada o si está enojada. Asimismo, la otra persona puede notar estas características en nosotros de acuerdo a cómo vayamos utilizando todos los elementos que te acabo de exponer. En la expresión oral espontánea se reflejan además las variedades lingüísticas que hay, importando la geografía, las palabras propias de una región, los regionalismos. En la expresión oral espontánea van a reflejarse algunos aspectos como las variedades lingüísticas geográficas, palabras que solo entendemos en una zona o en una geografía del país o en una región. La forma en que entendemos esas palabras no es la misma, la forma en que algunas palabras se entienden aquí como se entienden en otras latitudes del país. Los regionalismos van a ser propios de una región o de una zona y van a ser palabras poco comunes fuera de esta zona y que nosotros vamos a entender muy bien si somos hablantes de esta zona. Incluyen muchos aspectos lingüísticos sociales. Las personas hablan diferente por su grado social o por el grupo social en donde se encuentran. Factores como el económico van a influir en la forma en que un individuo se expresa de manera oral espontánea. Asimismo, el estilo. Hay personas que tendrán estilos más serios, más introvertidos, más dinámicos, más explosivos o más extrovertidos. Todo ello se va a presentar en la comunicación oral espontánea. Aquí, las oraciones suelen ser breves y sencillas. El contexto, la situación y los gustos van a favorecer el diálogo o la elipsis, la supresión de palabras, acciones o verbos por otros elementos que pueden ser ilustrados señalando, representando o haciendo algún gesto. El uso de palabras comodín va a ser muy común, palabras como el cosismo, es decir, referirse a todo utilizando la palabra cosa. Vamos a hacer esa cosa que te había dicho, pero para ello pues primero tenemos que resolver esta otra cosa y de ahí podemos avanzar. Va a ser muy común en este tipo de comunicación. Van a ser comunes las muletillas, van a ser comunes también el uso de refranes o frases hechas, frases de nuestro entorno, palabras de moda, expresiones exclamativas o interrogativas, también incorrecciones lingüísticas varias, distintas, pérdidas de la D intervocálica, comerse la S como lo hacemos en ciertas zonas del país, utilizar apócopes, decir cel en lugar de celular, tel en lugar de teléfono, refri en lugar de refrigerador, tele en lugar de televisión. Van a ser también comunes errores de concordancia, porque como eso no importa a la hora de hablar, sino más bien el rápido intercambio de ideas se van a hacer presentes, así también como frases sin terminar, metáforas de carácter coloquial, sufijos, diminutivos, aumentativos y una gran cantidad de palabras que usamos prácticamente sin pensar. Por otra parte, la expresión oral reflexiva tiene como punto principal la intención de atraer y convencer o persuadir al oyente de un punto de vista que nosotros tengamos. Este tipo de comunicación es más elaborada, es más pensada, generalmente tiene un guión detrás, en mayor o menor medida. El vocabulario tiende a ser mucho más amplio, escogido y variado para construir los discursos que se van a decir. El registro lingüístico, es decir, las palabras y los giros que se utilizan para darle cierta intención, generalmente va a tender a ser de carácter culto o al menos cuidado.
se procura evitar las incorrecciones lingüísticas que vimos que se presentan constantemente en la comunicación oral espontánea. Entre la comunicación oral reflexiva tenemos distintas formas de presentación. Una de ellas va a ser la descripción, que va a ser un dibujo hecho con palabras básicamente, o una explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones o emociones. Asimismo, puede ser una explicación muy detallada y muy analizada de procesos o procedimientos que generalmente llevan una metodología para realizarse. Otra forma de la comunicación oral reflexiva va a ser la argumentación. Es lo mismo que la argumentación escrita, pero en este caso es donde se propone una tesis, donde se dan argumentos y el objetivo es convencer o persuadir al oyente de un punto de vista que nosotros estemos dando. Su finalidad, como en el discurso escrito, es convencer de algo a quien nos escucha o a quien nos lee. Otra forma en que se presenta la comunicación oral reflexiva es la narración. La narración es un relato de algo real o ficticio contado de forma que resulte creíble. La narración, aunque la estemos contando de un individuo a otro en un contexto que no implique algún grado académico, por ejemplo, es una narración, es un discurso estructurado. Tiene un inicio, tiene una secuencia, tiene una sucesión de acciones que van incrementando la tensión y tiene un final. Es, aunque no lo hayamos planeado o no lo tengamos muy claro de manera leída, no lo tengamos memorizado de algún texto, una forma de comunicación que previamente se ha organizado y al momento de decirla el objetivo es tratar de que sea creíble. Asimismo encontramos el diálogo, pero claramente no el diálogo de la vida común, sino el diálogo de carácter académico. Esta es una charla, conversación de entre dos o más personas en el cual se intercambian ideas, argumentos o puntos de vista. Pueden existir debates, confrontaciones, acuerdos o una charla en general para ilustrar uno a otro o a un público las opiniones que como expertos podemos tener de un tema. Y si bien la estructura por preguntas pudiera ser de forma abierta, nosotros generalmente utilizaremos argumentos para defender nuestras ideas. La parte estructurada estará en el conocimiento previo que tenemos de un tema y que exponemos a la hora de manifestarnos en el diálogo.